Son túneles sofisticados donde nos cuentan que podían vivir inclusive por años. Asisto al quizás más recordado campo de refugiados del mundo, Sabra y Shatila, un lugar que fue el centro de una tremenda masacre de miles de palestinos y que aún continúa impune. ¡Oh, Palestina! En Karbala, Irak, participó en las celebraciones del nacimiento de Mahoma y me adentro en la historia del Imam Hussein, cuyo sacrificio por el Islam continúa inspirando a los musulmanes de todo el planeta. Aquí comienza Buscando a Dios, el camino espiritual de la humanidad. Hacia el Líbano, Beirut, con una escala en Turquía, en Estambul. El Líbano, cuna de las principales civilizaciones de la historia humana, la antigua patria de los fenicios y la gloria del Imperio Romano, un lugar donde las principales religiones se han disputado el poder, campo de batalla en múltiples guerras, en las cruzadas medievales, en el conflicto árabe-israelí. Todo parece haber sucedido en esta tierra de mares y montañas. Beirut, el Líbano, llegando aquí en Beirut, la capital del Líbano, 2.200.000 habitantes aproximadamente, la famosa Corniche costanera, este precioso Mediterráneo, este mar que baña este país en 285 kilómetros de costa, un pequeño país, pero con una gracia, un encanto, una elegancia que ha hecho que lo llamen la perla del Mediterráneo. Un país hermoso, con su bandera simbolizada en el cedro, porque es el símbolo nacional. El cedro, la bandera del Líbano, presente en todas partes. Una capital multiétnica, una capital multicultural. Aquí han llegado desde el tiempo de los fenicios hasta los romanos, pasando por griegos y luego cristianos y también musulmanes. Un área muy importante, ya que podemos ver la unión muy cercana entre las distintas tendencias religiosas. La catedral maronita de Beirut, la más importante, la catedral de San Jorge, pegada, pero realmente pegada a una de las mezquitas más importantes del Líbano. Mezquita, catedral. Es increíble que solamente separa a los dos cultos una calle de aproximadamente 5 metros. Son estas iglesias católicas y musulmanas, una junto a la otra, la que mejor refleja la historia de este país, donde confluyen todas las religiones y todos los libros sagrados, la Torá, la Biblia y el Corán. En este hermoso museo, el Museo Nacional del Líbano. Muchísimas gracias por habernos autorizado a grabar imágenes formidables en este hermoso aposento.
las influencias de los imperios van mezclándose unas a otras, y no solamente los griegos y los romanos, sino que también vemos influencias persas y egipcias en este museo. Las momias de la gruta de Asís y Haddad en el valle de Qadishah, tipos de momias, mausoleos muy parecidos a lo que hemos visto en Egipto. Es hermoso y el estado de preservación absolutamente excepcional. Un carrefour de civilizaciones, de culturas, de historia. Por eso la importancia para las religiones de encontrarse aquí, ya que están todas juntas, todas han recibido muchísima influencia unas de otras. Es la diosa Igea, encontrada en este gran enclave comercial de Biblos, aquí al norte de Beirut. Estamos en Biblos, en el norte del Líbano, para impregnarnos de lo que es la cultura cristiana y ver cómo en este país un crisol de culturas se junta el Islam y el cristianismo. Una experiencia inolvidable volar, sobre todo por los cielos del Líbano, este cielo que esconde tantas religiones y tanta espiritualidad a través de su historia. Es una experiencia fantástica, es algo increíble encontrarnos volando justamente aquí en el Líbano, el país con más cultura quizás en toda esta área, el país con más civilizaciones. Han venido todos por acá, todos han cruzado estos mares, estas montañas, y por eso que queremos mostrarles desde el aire estas vistas fantásticas. Aquí, en pleno monte Harizá, en el centro del Líbano, me encuentro en el santuario de la Virgen María. No hay que olvidar que estamos en un país con 18 grupos religiosos, de los cuales el 60% de esta población es islámica, entre dos grupos, chiíes o chiitas y sunitas, son los grupos mayoritarios. Luego el cristianismo es parte de un 35% de toda la población, más de un tercio de la población es cristiana, de las iglesias maronita, que también pertenece a una iglesia que reconoce al Papa Francisco, iglesias cristianas católicas, iglesias cristianas ortodoxas. El otro 5% es de una religión bastante misteriosa, los drusos. En el mundo son más de 1 millón los fieles de la religión drusa. 300.000 de ellos viven aquí, en el Líbano. Practican una religión monoteísta, una fe tan reservada y secreta que solo un número limitado de ellos, los llamados Ukal, pueden estudiar los 6 libros sagrados de esta religión. Aunque étnicamente son árabes, no se identifican como musulmanes.
Que la paz sea contigo. La paz sea contigo también. El palacio donde todos los años el presidente de este país viene aquí a recibir a dignatarios y visitas extranjeras. Estamos en la llamada la Alhambra del Líbano. Es el famoso palacio de Beit Edine del emir Bashir Shihab II. Nos permite apreciar la riqueza y la cultura que impregnaron los príncipes drusos que han gobernado esta región en la época del Imperio Otomano de la primera mitad del siglo XIX. Son los líderes drusos que nos traen parte de la historia de esta religión tan misteriosa. Se confunde aquí con la historia política, social y religiosa de este país. Algunos dicen que es una religión musulmana, otros dicen que es mezcla, que a través de la historia se ha ido mezclando. Esta es la parte donde el visir, donde los líderes recibían a los reyes. Y el rey aquí dejaba en esta parte sus calzados, en esta parte, aquí sus armas puestas en distintas formas, y aquí la corona, porque son cabezas coronadas, es decir, reyes. Es aquí justamente donde los líderes rusos reciben a los jefes de Estado. Cerraba estas puertas y aquí se hablaba al oído para que no escucharan otros representantes oficiales. Estamos entrados en lo que son estos baños particulares y los lugares donde se realizaban los masajes, el sauna. Aquí podemos ver que se acostaban las personas. Aquí virtualmente uno se tiraba completamente. Le suena el cuerpo y asumieron las distintas posiciones para recibir los distintos masajes. Vemos la luz espectacular, no son lámparas, sino que es la luz del sol, pero que a través de los distintos agujeros circulares da una figura maravillosa, perfecta. Aquí es donde duerme el presidente, porque es la residencia de verano del presidente de la República. Mis agradecimientos a la oficina de la presidencia del Líbano por autorizarnos a grabar para el programa Buscando a Dios. Beautiful. Dejamos las montañas y a los misteriosos drusos para llegar a la que fuera en su momento la ciudad fenicia más importante de la antigüedad. Por una ciudad preciosa, la ciudad de Tiro. Tir, le llaman ellos. Estoy en el famosísimo puerto de Tiro. Aquí es donde se junta la historia, aquí es donde nace el orgullo de los libaneses, este orgullo fenicio, ya que se cuenta que este puerto fue un gran enclave fenicio en los tiempos de las guerras con los romanos. Aquí se realizaba una gran cantidad de comercio y este puerto, junto al de Biblos, constituyen quizás los dos enclaves más importantes de la presencia fenicia en este país mediterráneo del Líbano. En una visita legendaria, aquí entre medio de las ruinas de Tiro. Es sorprendente encontrarse en el medio de una ciudad en el Mediterráneo completamente solo. Las columnas que podemos ver, todas hechas de material de granito. Abajo de estos sedimentos y abajo de estas estructuras se encuentran, según los arqueólogos, los vestigios de la cultura fenicia,
que en esos tiempos constituyó un gran enemigo de Roma. Era la gran potencia rival, especialmente en el aspecto comercial, ya que los fenicios, como extraordinarios navegantes, controlaban puntos estratégicos del Mediterráneo, desde su gran capital, Cartago, hoy día Tunisia, hasta esta parte de el Líbano, con puertos o enclaves como Biblos y aquí Tiro. La preservación la ha dado el tiempo. El clima del Mediterráneo, el clima seco, ha permitido que estas ruinas se conserven en un estado magnífico. Parte de lo que son los baños termales en toda esta área. Aquí también podemos ver estas piscinas, las entradas del agua. Seguramente aquí este fue un lugar como un anfiteatro. Un pedazo de la entrada. Vamos acercándonos a lo que es el hipódromo, carreras de caballo que se desarrollaban aquí a la orilla del mar. Una ciudad que fueron conquistadas por el gran imperio romano. Este cruce de civilizaciones para luego entrar en el cruce de las religiones, el cristianismo y el islam. Y hoy día en esta mezcla que es el Líbano. En la ciudad de Saida, en árabe, Sidón en español. Estamos visitando el sur del Líbano, como también el norte, el centro. Es un pequeño país, pero muy complejo. Salam aleikum. Qué linda mezquita. Antes de entrar a las mezquitas hay que hacerse las abluciones en el rostro, en las manos, sobre todo sacarse los zapatos. Es parte del ritual. Siempre con la visión de el círculo, es decir, la ascensión a los cielos, la ascensión de Mahoma hacia el infinito. Si revisas la historia, verás que los libaneses han enfrentado grandes conflictos y han sido lo suficientemente fuertes para soportarlos. Pienso que se debe a que ellos creían en sus líderes. Y no me refiero a sus líderes políticos, solo políticos. Me refiero a sus líderes religiosos. Los chiitas tienen a los suyos, los sunitas también, y en general sobrevivieron porque creían que las cosas iban a mejorar tarde o temprano. De la ciudad de Sidón vamos a un lugar cuya arquitectura nos dejará sin palabras. La ciudad con algunos de los templos romanos más magníficos del planeta y hogar de grandes civilizaciones durante sus 5000 años de historia. Nos encontramos en Baalbek. Aquí se construye parte de la historia, parte de nuestra civilización latino-cristiana. Son las ruinas más importantes aquí en todo el Líbano. También recibió el nombre de Heliópolis. Helios, el sol, polis, ciudad, para los griegos, que la llamaron así.
Y Baalbek por Baal. Baal, un gran dios de la antigüedad. En Baalbek hay docenas de pequeños templos construidos durante periodos diversos y para diferentes religiones. Pero hay tres que destacan por sobre todos los otros. Son los templos a Júpiter, a Baco y a Venus. ...12 o 13 metros de altura, muchas piedras monolíticas, es decir, hechas en un solo bloque. La espectacularidad de la altura. Voy a levantar la cámara para que podamos ver la altura de estos pilares. Por aquí puede pasar el dedo entre medio, puede pasar, es decir, que se conservan en tal estado de perfección debido a la naturaleza, debido a la sequedad del clima, que permite que estas estatuas, estos tremendos monumentos tengan esta perfección. Podemos descubrir algunos de los signos más intrigantes de toda nuestra civilización. El veneno, la serpiente que le habría entrado a Cleopatra. Abajo, justamente, de la representación del león, el símbolo de la fuerza, del poder, la suástica, el símbolo de la eternidad. La suástica está presente en todas partes. Yo solamente había visto este símbolo en India y quizás en otras partes de Asia, pero jamás aquí en el Medio Oriente. Este símbolo fue reinterpretado por el Tercer Reich, por los nazis. Es increíble cómo a través de estos descubrimientos, de estos viajes, vamos reinterpretando, vamos viendo cómo los símbolos son los mismos y reaparecen de cultura en cultura. Centro de la ciudad se encuentra el templo dedicado a Júpiter, el más grande, y del cual solamente 6 de sus 84 gigantescas columnas han logrado sobrevivir. Se sabe que las piedras, algunas de ellas de 300 toneladas, fueron traídas desde Egipto. Lo que no se conoce aún es cómo pudieron trasladar estas gigantescas rocas. Columnas de aproximadamente 20 metros con una base de 2,5 metros. Columnas que se cree son las más altas, las más grandes que hay hoy día en este estado de preservación. Las cabezas, las partes superiores de las columnas, en un estado de preservación magnífico. Se ve donde cayeron, y hay muchas que están esparcidas. Baco, el famoso dios romano del vino, tiene un majestuoso templo que es solo un poco más pequeño que el dedicado a Júpiter. Es uno de los mejores conservados del mundo y supera inclusive en dimensiones al Partenón de Atenas. Tiene 1800 años y continúa en pie como un ejemplo imborrable de la arquitectura imperial romana. Aquí, al interior de Baco, porque es aquí donde los romanos realizaban lo que ellos denominaban las grandes bacanales, grandes orgías, en donde se consumía muchísimo vino, alto consumo de opium, en estas fiestas llenas de bailarinas, esclavas,
que detrás justamente de estas pilares aparecían centenares para el honor y el placer de los comensales, en este caso de los nobles romanos que estaban aquí en Baalbek. Es Constantino que demuele los últimos vestigios de lo que era la adoración a los ídolos o al panteón romano para declarar que el imperio romano es un imperio cristiano y se funda una catedral que posteriormente es convertida, transformada en mezquita, como ha ocurrido a través de toda la historia. Podemos decir que hemos visitado uno de los templos más impactantes de todos los que yo he visto. Despidiéndonos de esta hermosa ciudad de Baalbek, una de las mayores experiencias en buscando a Dios. Regresamos a Beirut para adentrarnos en su convulsionado pasado reciente. El Líbano fue fundado en el año 1940 por iniciativa de Francia, que dejó la presidencia en los cristianos maronitas y a los musulmanes en el cargo de primer ministro. Las diferencias religiosas entre cristianos maronitas, drusos, musulmanes sunitas y chiitas se han acentuado día a día y han llevado a este país a una guerra civil que duró más de 15 años. Entre 1975 y 1990, más de 130.000 libaneses han muerto, dejando a un país profundamente herido. Aquí, en este cementerio en el centro de Beirut, en un cementerio palestino donde están mezclados cristianos con musulmanes. Una cruz cristiana en medio de todas las otras tumbas islámicas aquí en el medio de Beirut. Y cuando hoy día vemos tanta división, tantas guerras, tenemos que acordarnos que inclusive en los cementerios como este hay muchísimos cristianos y muchísimos musulmanes enterrados juntos. Y es otra manera de ver cómo inclusive en la muerte las diferencias entre musulmanes y cristianos no son tantas como nos han dicho. Abajo de esta lápida hay centenares de cuerpos, cristianos y musulmanes, todos mezclados, muchos de ellos de la gran masacre que conmovió al mundo, la gran masacre que perpetraron falanges cristianas con el apoyo de Ariel Sharon de Israel, la tragedia de los campos de refugiados de Sabra y Shatila, y que aquí se recuerda en estos cementerios. Queremos ir a ver ahí qué tipo de espiritualidad se está viviendo entre cristianos y musulmanes en los campos de Sabra y Shatila. En este país de 6 millones de habitantes, no hay que olvidar que es el país con la mayor cantidad de refugiados del mundo, cerca de 1 millón de refugiados sirios, a los cuales hay que agregar otro 500.000 de refugiados palestinos. Que la paz sea contigo. Sí, así es. Hola. Salam. Que la paz sea contigo. Salam. En el interior de los campos de refugiados quizás más famosos de los campos palestinos, Sabra y Shatila.
Muchas gracias. Que la paz sea contigo. ¡Palestina! ¡Palestina! Hay mucho entusiasmo entre las personas que trabajan. Estas risas, sin embargo, no pueden borrar lo que aquí se ha sufrido. Una masacre que aún está muy presente. Como ahora, en 1982, este era un campo de refugiados palestinos que venían escapando del conflicto árabe-israelí. Israel había ocupado el Líbano y dejado en el poder a la Falange libanesa, un grupo cristiano maronita que cobró venganza por otra masacre atribuida a terroristas árabes, el asesinato de su presidente y la profanación de un cementerio católico. En Sabra y Chatila, más de 3.000 personas indefensas fueron asesinadas en un acto de gran barbarie que la ONU calificó como un total genocidio y en la que contaron con la complicidad de las fuerzas de Israel. Seguimos avanzando en el campo de Sabra y Chatila. Podemos ver las construcciones. Voy a levantar la cámara para que veamos las personas cómo viven. Las condiciones son bastante humildes, precarias. Se van poniendo bloques sobre bloques y muchas personas temen derrumbes aquí. Antes no se veía ese edificio, todo era de un piso. ¿Y ahora? Ahora 7, 8, 9 o sin... Sin permiso, sin Sí. nada. Sin fundaciones. Puede ser. Quizás pueden Sí, derrumbarse. así es. Estamos entrando en la oscuridad total y recordemos que no hay electricidad y que la poca electricidad que ellos consiguen, la consiguen con compresores. Si caminas alrededor de Chatila, te puedes hacer una idea de cómo estamos viviendo. Una de esas murallas divide a 2 o 3 hogares. Con esto ya te puedes imaginar la terrible situación en que nos encontramos. Ahora buscamos soluciones por parte del gobierno del Líbano y también de los territorios palestinos. ¿Cómo es la vida diaria aquí en Sabra y Chatila? Es desolado. Te despiertas en la mañana, Sí. comienzas a trabajar todo el día y en la tarde te vas a dormir de nuevo. No puedes trabajar, no puedes terminar tu educación, no hay dinero, no hay escuelas oficiales. La situación es muy mala para nosotros y más aún con la crisis actual del Líbano. Eso es demasiado. Esta actividad permite que los niños olviden todo, que dejen de mirar las cosas malas y las dificultades. Todo lo que necesitan es jugar. Recordamos que esto es como una pequeña Palestina, como todos los grupos en general. Estos campos de refugiados reproducen lo que es el país, su comida, sus tradiciones, sus recuerdos, sus nostalgias de esa tierra que todos anhelan algún día volver. El aceite de oliva, al final, se ve muy bueno. Miren el plato. Este es el plato. Very good. Yo me estoy adentrando poco a poco mientras encontramos algún enlace, algún contacto que nos haga entrar en la parte más
importante hacia el centro del campo. Al no ser formalmente ciudadanos de otro estado, los refugiados palestinos casi no tienen derechos. No solo no pueden tener propiedades, la ley también les prohíbe el acceso a servicios públicos y empleos, y a otras 40 profesiones más. 9 de cada 10 viven en situación de extrema pobreza. Todo esto agravado tras la tremenda crisis económica y la explosión del puerto de Beirut. Ese es Shatila y este es Sabra. Para los miles de palestinos que apenas sobreviven en estos atiborrados barrios, el sueño de regresar a su querida tierra es cada vez más lejano. Estamos recorriendo la mezquita de Sabra en una visita absolutamente espectacular acá en el Líbano. Allah. Aquí están las palabras de Alá. A través de este amplificador y estas máquinas de sonido que vienen acá abajo, logran amplificar a través de las torres de las minaretes, igual como se ven acá. Estas son lo que se llama una minaret. Desde aquí, en la antigüedad, se cuenta que Mahoma mandaba a sus seguidores a subirse a las torres y a venir a orar, a juntar a la comunidad en la palabra de Dios. Y por eso que las mezquitas siempre tienen su nave principal, su cúpula y 4, 8, 10, 12 diferentes minarets desde donde salen las voces para avisarle a toda la ciudad que es la hora de rezar, la hora de venir a la mezquita, la hora de dirigir las alfombras hacia la Meca. Esta mezquita está abierta para que los cristianos también puedan rezar acá mismo. No importa que estén en una mezquita, ellos pueden rezar a Jesús y a la Virgen María aquí al interior de esta mezquita, ya que en un campo de refugiados como este, por ejemplo, no hay iglesias. Las personas del campamento vienen a rezar aquí 5 veces al día. Se olvidan de todo. Dios les dice, ven a rezar y serás recompensado. Él se siente palestino, pero nació hace 70 años aquí, en el Líbano. Hasta el día de hoy, todos los palestinos no tienen papeles del Líbano. Por lo tanto, no pueden viajar. Solamente Turquía les da la posibilidad de viajar como refugiados palestinos. Nacieron siempre con esta tremenda injusticia, esta tremenda falta de libertad. No se puede decir que somos todos iguales. Yo, por ejemplo, como descendiente palestino, tuve la suerte que mi padre viajó hasta Chile y Chile nos ofreció todo, inmediatamente pasaporte y la posibilidad de desarrollarnos en nuestras vidas, no solo económicamente, sino que también en términos educativos, en términos espirituales, en términos de poder viajar y visitar el mundo. Ellos, sin embargo, tuvieron otra suerte aquí en los países limítrofes, no les dieron nada. Y eso, en nuestra búsqueda de Dios, nos parece una tremenda injusticia. Nadie olvida su país de origen, por eso siempre estamos buscando la forma de volver a Palestina. En Shatila tenemos una gran llave que simboliza el regreso a nuestro país. No me imagino a un refugiado en Estados Unidos, en Chile o en cualquier otro país que olvide su hogar. Extrañamos nuestro país y pensamos que es tiempo de volver a Palestina. Encantado. Muchísimas gracias. Pero si otra vez vendrás aquí, al Líbano, aquí tienes su casa. Por supuesto. Muy y aquí amable. tienes un amigo.
Abandonamos Sabra y Chatila con una terrible sensación de tristeza, dolor por la impunidad de los responsables de esta masacre, pero también tristeza por el terrible drama de estas personas, sobre todo los niños cuya única culpa es haber tenido la desgracia de nacer en medio de un conflicto, el árabe-israelí, que parece no tener nunca fin y que cada día que pasa genera solo sufrimientos y amarguras. Viajamos a Milita, al sur del Líbano, a solo 70 kilómetros de la frontera con Israel, para llegar a las colinas donde la resistencia libanesa luchó contra el ejército de ocupación israelita en 1982 y luego en el año 2006. Recorriendo lo que es el Museo de Hezbolá, el Museo de la Resistencia. Es aquí, en este mismo sector, donde las fuerzas del Hezbolá lograron esta victoria sin precedentes, provocar la retirada de Israel de gran parte del Líbano. Hezbolá significa el Partido de Dios, una organización político, militar y religiosa. Y es ese el principal motivo que nos trae hasta acá. Ellos son una organización chiita que depende muchísimo de los ayatolá en Irán y que al mismo tiempo tienen muchísima representación y apoyo popular. Un partido que justamente le da una justificación a esta guerra santa que ellos en el idioma árabe consideran que es una yihad, es decir, una guerra de resistencia por sus territorios, por la población y por todo lo que esto involucra. Hoy, la Unión Europea y Estados Unidos consideran a Hezbolá, el partido de Alá, como una organización terrorista. Sin embargo, esta organización chiita ha desarrollado una gran capacidad militar en respuesta a la necesidad de proteger al Líbano de los repetidos ataques y ocupaciones israelitas. En 1982, cuando se creó, defendió al Líbano de la ocupación de Israel con apoyo de Irán y doblegó a sus implacables fuerzas, siendo los responsables de su retirada tras 18 años de ocupación. Las armas con que ellos lucharon y otras que fueron capturadas a los israelitas en esta guerra. Podemos ver también misiles de corto alcance, misiles de mediano alcance y también misiles de largo alcance, algunos que podían llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Los alambres de púa, trincheras que podían permitir que decenas, centenas de hombres avanzaran de un lado a otro y pudieran moverse rápidamente desde distintos sectores de estas montañas. Al interior de estos kilómetros de túneles que se construyen bajo tierra y que deben ser muy parecidos a los que utiliza el Hamas hoy día en sus conflictos con Israel. 1000 hombres en rotaciones 24 horas, sacando miles de toneladas para poder construir estos túneles. Túneles hechos a partir de concreto con metal que se hacen alrededor de decenas, en algunos casos, de metros, pero también hay algunos que hablan de decenas de kilómetros. Son túneles sofisticados donde nos cuentan que podían vivir inclusive por años. Esta es la cocina, apasionante, la han dejado y mantenido exactamente igual.
Aquí vemos, por ejemplo, un área de comando, comunicaciones radiales al interior de los túneles para poder coordinar ataques simultáneos. Es una mezquita. Al interior del túnel, ellos venían y pedían a Dios quizás en sus últimos momentos en este planeta. Son momentos de despedida. Ellos antes rezaban al único Dios, en este caso de la religión musulmana. Después de 16 años de concluido el primer conflicto, Hezbolá se vio enfrentado en una nueva guerra contra Israel el año 2006. Tras 34 días de cruentos combates y bombardeos, fueron desplazados más de 1 millón de libaneses y recién ahí la ONU acordó un alto al fuego. Estoy recorriendo, gracias a la autorización del Hezbolá, este museo que nos permite entender un poco los detalles de la guerra. El conflicto siempre ha estado permanente en la religión. Me sorprende mucho que un lugar que recuerda una guerra intensa, donde ocurrieron masacres y toda clase de abusos de derechos humanos, torturas, tenga esta relación especial con Dios. De hecho, se llama aquí La Tierra le habla a Dios. Nos despedimos aquí en Buscando a Dios del Museo de la Resistencia, aquí en el sur del Líbano. Recorriendo las mezquitas chiitas del Líbano, pero con una característica, las mezquitas de Hezbolá. Las banderas de el Líbano y de este otro lado la bandera de Hezbolá. La bandera de Hezbolá. Una muestra bastante sorprendente para mí, en el sentido que la religión está muy vinculada a lo que es el aparato militar. Todos ellos, siendo integrantes también del ala militar, son ayatolas, es decir, grandes dignatarios de lo que es la religión chiita mezclada al lado de fusiles. El imán Hossein. El imán Hossein, que diríamos es la figura principal del chiismo, el equivalente a Jesús. Imán Hossein, representado en la batalla de Karbala. Justamente para conocer a esta figura inspiradora de los musulmanes chiitas y de los miembros del Partido de Dios, el Hezbolá, es que viajamos a Irak, lugar donde se realiza una peregrinación que recuerda el sacrificio y el martirio del imán Hussein, quien dio su vida por la defensa del Islam. Y bueno, nos despedimos de Beirut. Vamos al aeropuerto. Estamos llegando a Nayaf. Irak tiene una población de 40 millones de habitantes. Es un país que se encuentra entre los ríos Tigres y Éufrates, en lo que es la antigua Mesopotamia.
Que la paz sea contigo. Se ve muy rico. Todo con el colorido de estos mercados de acá de Irak. Esta parte del bazar de la ciudad histórica de Nayaf existe hace centenares de años y por lo mismo estas librerías existen aquí, en este mismo lugar, desde hace más de 500 años. Todos los libros que hablan sobre espiritualidad e Islam. Me pareció importante ver cómo la intelectualidad de aquí de Nayaf se creó entre medio de todos estos cientos de libros. Una cruz cristiana al lado de una espada islámica. Refleja a el profeta Imán Ali, para los chiitas extremadamente importante, y por otro lado a Jesús, porque según ellos, según en la religión chiita, cuando sea el juicio final, regresarían los dos juntos a esta tierra. Imam Hussein al Karbala, Nayaf. Aquí comprándome mi sombrero, el sombrero que va a ser parte de este viaje, sombrero característico. Rusia, voy tratando de equipándome con un pañuelo característico chiita, absolutamente chiita, un sombrero que me tape más de este calor, junto con el turbante. Así que, vamos. Nayaf, la patria del chiismo, ya que aquí se dieron gran parte de la historia chiita. Es aquí donde está el sepulcro del imán Ali, el padre de Hossein, quien se sacrificó en la batalla de Karbala. Nayaf es el lugar donde están todos nuestros profetas desde Adán a Noé. Es una ciudad importante para los chiitas, para los musulmanes y la humanidad en general. Nuestros padres están enterrados aquí. ¿Adán está acá? Adán está enterrado al lado de nuestro imán. ¿Adán y Noé? Adán y Noé. Seguimos avanzando aquí en el medio de Nayaf, tratando de acercarnos a lo que es la mezquita de Ali. En Irak nos encontramos en medio de las fiestas que celebran el nacimiento del profeta Mahoma. Los fundamentalistas islámicos no las celebran, pero todo el resto del mundo musulmán, especialmente los chiitas, sí lo hacen. Es la fiesta del Al-Maulid, donde se leen pasajes del Corán, se recitan oraciones y se cantan canciones sagradas en honor de Mahoma. Las mezquitas se llenan de fieles que con fervor recuerdan al gran profeta. Llegando a la ciudad santa de Karbala, y cada vez que estoy acá me siento realmente como en mi casa. Ya me han recibido varias veces, así que esta es una gran ocasión de poder estar de nuevo en esta área. Estoy llegando al área de las mezquitas, las más grandes mezquitas del chiismo. El imán Hussein fue un líder que luchó y se sacrificó por el Islam. Sin el sacrificio del imán Hussein en el Islam, este no habría sobrevivido hasta la actualidad. Él no fue solo un profeta, fue un líder político y un mensajero.
están llegando miles, cientos de miles de peregrinos que se juntan para celebrar el nacimiento del profeta Mahoma. Es una fecha extraordinariamente importante. Esto va a ocurrir en los 3 siguientes días. Son celebraciones inmensas para el chiismo y es por eso que aquí ya está llegando una tremenda multitud. Estamos en la mezquita del imán Abbas, el hermano del imán Hossein, y voy en dirección a la otra mezquita, la más famosa del chiismo, la mezquita del imán Hossein. Una de las más grandes mezquitas del mundo chií, la mezquita del imán Hussein. Vamos a subir ahora a los pisos superiores, otro privilegio de Buscando a Dios. Esto es el lugar donde se recibe a los grandes dignatarios, a los grandes ayatolás. Están llegando los peregrinos de todas partes, muy difícil grabar acá. Yo doy las gracias nuevamente a que me permiten hacer este tipo de filmaciones. Puedes alimentar tu alma leyendo libros sagrados. Al recitar el Corán te sientes relajado. Puede mostrarnos la espiritualidad de nuestras almas. La gente siente algo en su alma, te relaja. Y esto es lo que sentimos al leer el Corán. نقول الله أكبر يعني نريد نقول المركز القرار مو أني. Al iniciar el rezo dices Allahu Akbar. Lo que estamos diciendo es que Alá es el más grande, específicamente más grande que yo. Alá lo es todo. Nuestro imán nos dice que debemos respetar a los demás y vivir en paz. Respetar a las personas, porque todos somos humanos. Las religiones pueden unirnos sin importar si somos cristianos o si somos musulmanes. Somos iguales en la creación. Eso es lo que dijo el imán Ali. Así que, por ejemplo, un cristiano no es mi hermano en la religión. Si no es mi hermano en la religión, entonces sí puede ser mi igual en toda la creación. Debemos creer que podemos ser hermanos entre nosotros. Estos son los valores que la humanidad ha comenzado a olvidar. Por esta razón, muchas guerras han comenzado, porque hay personas que han pensado que son mejores que otras, que son superiores a otros. Este es el único planeta que tenemos. Y aquí en otro país, que también ha sufrido de terribles guerras, son miles las voces que hablan de construir un mundo con menores diferencias y donde todos podamos ser hermanos. Es un mensaje de unidad que resuena con fuerza en las calles de Bagdad, Nayaf o Karbala, pero también en el Líbano, donde sus habitantes deben lidiar día a día con las cicatrices de guerras y conflictos que parecen nunca tener fin. Los acompaño en su dolor, pero también en sus luchas y sus esperanzas.
Adiós, querido Irak. Adiós, majestuoso Líbano. Seguimos buscando a Dios, el camino espiritual de la humanidad.